Los titulares de la prensa esta mañana, les digo algunos, titulan algunos periódicos: más de 1.200 congresistas se dan cita en uno de los mayores encuentros europeos del hidrógeno, Andalucía pone la alfombra roja al hidrógeno, el 20% de los proyectos mundiales de hidrógeno se realizarán en España y un alto porcentaje en Andalucía. Termino para no cansarles: el hidrógeno verde creará en Huelva 10.000 empleos de aquí a 2030. Son ustedes noticias en todos los periódicos nacionales, autonómicos y también provinciales, así que comenzamos. Hoy vamos a comenzar con una mesa titulada Retos y oportunidades en la construcción de proyectos a gran escala de hidrógeno verde y derivados. Empiezo a presentarles a los ponentes. Miren, va a moderar Rafael Lapique. Él es director EPC en Avalon Renovables. Más de 20 años en gestión de proyectos y desarrollo de negocios para grandes proyectos industriales y energéticos. MBA y máster en Ingeniería, bienvenido. Rafael, buenos días. Junto a él se sentará Renan Valpe, francés, ingeniero eléctrico apasionado por la energía y las tecnologías, más de 10 años en Air Liquide, en los últimos 3 desarrollando proyectos vinculados con la transición energética y la producción del hidrógeno renovable. Va a entrar también Diego Manuel Toscano, subdirector de Producto de Hidrógeno y director técnico de Biogás en Cogenergy. Hace 30 años que comenzó en el INTA, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la factoría de ENCE Huelva y hace 10 años que se ocupa de proyectos de energía y agua en Cox. Les diré que me han soplado detrás del escenario que es el auténtico crack del hidrógeno en su empresa. Eso tiene que decir. Junto a él se sentará Javier Moret, que es director global de LNG, una de las empresas líderes de trading en Europa. Más de 25 años en la industria, anteriormente ha ocupado varios puestos de toma de decisiones en otras compañías. Va a entrar también Daniel Fernández, COMA, en High Green Energy, ingeniero de caminos, ha sido director de desarrollo de negocios internacionales y de soluciones de almacenamiento de energía, entre otros. Y el último sillón lo ocupará Ignacio Casajús. Tras varias posiciones directivas y de liderazgo, en 2024 se incorpora a la estrategia global y de innovación de la compañía. Ingeniero superior de minas, también máster PDD. Bienvenidos, bienvenidos. Pueden comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Gracias también en nombre de Avalon Renovables a la organización por invitarnos a este panel y, como no, a los panelistas, Renal, Diego, Javier, Daniel, Nacho. Gracias por estar aquí, pero también gracias a todos estos early birds que han venido, congresistas que han venido hoy a las 9 de la mañana a nuestro primer panel, que estábamos pensando ayer cuando estábamos preparando: oye, quizás es demasiado temprano y no tenemos a nadie, pero no, sí vemos que habéis madrugado. Muchas gracias. En agradecimiento a vuestra presencia, queríamos hacer que el panel, es un panel numeroso, 5 panelistas, queríamos que fuera no muy encorsetado. Yo he preparado unas preguntas porque hay que tener un guión, pero si sobre la marcha, durante el panel, queremos salirnos un poquito de esas preguntas, queremos interactuar, por favor, sentiros libres. Yo creo que resultará más ameno y más productivo. Rocío ha rescatado un poco mensajes de ayer. A mí me gustaría rescatar algún mensaje también de lo que sucedió ayer en la primera jornada del Congreso. Se ha dicho que, bueno, por poner el burro delante, Avalon Renovables anunció ayer una inversión de 8.000 millones de euros en Andalucía. Ahí es nada, que sigue después del anuncio, los recientes anuncios pues, de Moeve, de una inversión de 3.000 millones en Andalucía también. Bueno, pues esto es solo una parte, ¿no? Están pasando cosas y se están anunciando inversiones. Estamos cada vez más cerca de los proyectos, desde luego mucho más cerca que el año pasado. Rocío comenzó ayer un juego del Congreso H2 Hidrógeno Verde, H con HD, y se dijeron muchas cosas. El juego continuó durante el día. En la noche hubo una cena también que siguió el juego. Yo me quedaría con hidrógeno, se escribe con HD, hazaña. Lo que viene es una hazaña importante. Y, como no,
con H de Huelva, que se dijo también. Y bueno, el último apunte es que se mencionó, como no, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en la revisión del año pasado, en septiembre creo que fue, pues se subió el objetivo de 4 gigavatios a 12 gigavatios en España y se espera que el 40% de todo eso ocurra en España, ¿no? Entonces, eso es lo que nos invitó a que el título del panel fuera Retos y oportunidades en la construcción de estos proyectos, de esta hazaña que tenemos por delante. Entonces, en este sentido, me gustaría empezar por lanzando una pregunta a Daniel. Vamos a requerir pues una capacidad de respuesta de los fabricantes de electrolizadores pues que cumpla con las necesidades que tenemos los promotores, los EPCistas. Recientemente Hygreen ha anunciado una apuesta muy ambiciosa y determinada por establecer en Andalucía un importante centro de producción, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los factores críticos que han llevado a Hygreen a desarrollar en España y en particular en Andalucía este centro de producción? ¿Y qué estáis haciendo para asegurar el suministro de los equipos cumpliendo los plazos de entrega, la calidad, el performance de esos equipos y el servicio postventa que va a ser necesario a continuación? Todo ello dentro del marco de la competitividad que se requiere para que estos proyectos puedan volar. Muchas gracias, Rafael. Bueno, primero de todo agradecer a Avalon la organización de esta mesa y a los organizadores del Congreso por la invitación, con este éxito de participación y con el impulso que estamos viendo que se pretende dar de nuevo desde Huelva al hidrógeno. Hygreen Energy, para poner en contexto la pregunta y responderte, Rafa, es un fabricante chino de electrolizadores. La historia lleva 20 años dedicado a fabricar electrolizadores exclusivamente. Tenemos una experiencia, sobre todo en mercado doméstico, con más de 300 referencias. Es una compañía de origen chino que tiene inversores internacionales, además de los fundadores y de la fábrica original que está todavía allí. Y la estrategia desde hace 2 años ha sido, porque este es un mercado global, el hidrógeno va a ser un carrier global, en esta expansión internacional buscar los puntos en los que vamos a tener que estar cerca de los clientes. La producción de hidrógeno no es sencilla y realmente hay razones de costes y hay razones de cadena de suministro para decidir las ubicaciones de las fábricas, pero también es imprescindible aproximarse al cliente, mostrarle tus capacidades y, desde luego, generar una red para todo el seguimiento del proyecto, desde una venta, con el apoyo a instalación, puesta en servicio y, desde luego, con el servicio a largo plazo de los equipos, que precisa estar cerca de los centros de producción. Entonces, el año pasado presentamos, después de un análisis, la propuesta de montar una fábrica en España. Se eligió Andalucía. Y este año 25 estamos avanzando para tener en unos terrenos que ya tenemos identificados y asegurados en Málaga la decisión tomada de inversión para estar operativos con esta fábrica en el año 2027. Creemos que podemos seguir siendo competitivos. Puede haber algún diferencial por costes de mano de obra, pero combinando la cadena de suministro, que es inevitablemente inmejorable con la experiencia que se tiene en China, con suministradores en Europa y con la automatización de procesos que tenemos ya en nuestras fábricas allí, este va a ser un centro para la producción de nuestros equipos para toda la región EMEA, con foco en Europa, con la convicción de que España va a ser uno de los protagonistas y para servir también al mercado en África y en Oriente Medio. Lo que hemos hecho desde hace 2 años en esta estrategia internacional ha sido 3 niveles de posicionamiento en España, en Europa, con esta idea de estar cerca de los clientes y mostrarles la capacidad que tenemos para seguirlos en los 20 años que pretendemos que duren y que justifiquen un modelo financiero de negocio, ¿no? El primer nivel fue crear esta red de servicio postventa, porque, en efecto, la segunda pregunta de cualquiera de los desarrolladores o inversores
que ya empiezan a dominar esta tecnología es, bueno, ¿y cómo vais a estar al día siguiente respondiendo a una necesidad de revisión o a una garantía que debe cubrir unos niveles de performance? Entonces, en el año pasado ya firmamos 2 acuerdos, aparte del equipo propio que tenemos, que la oficina en Madrid y esta ampliación con fábrica en Andalucía son el centro como plataforma comercial y técnica. Aparte del equipo propio, tenemos 2 compañías con diferentes experiencias químicas y en energía, que son nuestro brazo extendido en operación y mantenimiento. No en operación y mantenimiento, sino en servicio postventa. Y aquí puedo mencionar una compañía pequeñita en Huelva que se llama Chemtecnia, que tiene experiencia y que nos está apoyando en proyectos de tamaño pequeño-mediano. Un grupo que tiene experiencia también en instalaciones y en procesos químicos, como es Voltan. Y después la gran alianza, que es el segundo paso que hemos dado para empezar a tener una posición industrial en España, en previsión de después este largo plazo con una fábrica 100% propia, cubriendo toda la parte de fabricación de sistemas, que es el acuerdo que firmamos con Cox para tener en el corto plazo, en el año 25, capacidad de fabricar parte de nuestros equipos en sus instalaciones industriales, con toda la experiencia técnica y en industria que tienen, desde la originaria Bengoa, para después acabar en esta tercera etapa con nuestra fábrica en Málaga, porque los terrenos están ubicados en Málaga, con una capacidad anual de producción de equipos de 1 gigavatio. Esa es la convicción que tenemos. Creemos que vamos a mantener nuestro nivel de costes, porque aquí lo que tiene que aportar el fabricante de electrolizadores es su mejor coste, las garantías de largo plazo para ser realmente un socio del inversor y del operador. Y bueno, esa es la hoja de ruta que tenemos, y la apuesta por España, la apuesta por Andalucía son claras, porque bueno, creemos que con ajustes a la regulación europea que no son menores y con un impulso a la demanda, como se mencionaba ayer, pues podemos ser protagonistas de este cambio en los próximos, ojalá, 3-5 años. Muchas gracias, Daniel. Has centrado, vamos a dar continuidad con Diego, has centrado ese acuerdo que habéis tenido para ese interim hasta que tengáis esa fábrica mala en funcionamiento. Creo que has mencionado un acuerdo para poder comenzar ya la producción. Eso me invita a preguntaros, Diego, desde Cox, ¿cuál es vuestra estrategia para afrontar estos proyectos que cada vez están más cerca de hidrógeno verde y sus derivados? Muy bien, Rafael. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría agradeceros a Avalon y personalmente a ti y a la organización la oportunidad que nos dais de mostrar nuestra capacidad y nuestra visión del negocio desde COS. Un poco la visión que tenemos desde COS de cómo afrontar estos proyectos de gran envergadura, proyectos que consideramos que no están consolidados actualmente, pero que lo estarán en un corto plazo, y así lo esperamos, es fundamentalmente desde 3 ópticas, ¿no? que entendemos que son las que tenemos, con las que tenemos que mirar los proyectos en distintos momentos de este proyecto, ¿no? Una óptica global, digamos lo que es en la que intentamos generar esos climas de confianza con los promotores o con todos los stakeholders en el proyecto, que nos dé una visión de las necesidades, las limitaciones, los tiempos, las problemáticas que existen en ese proyecto, para desde nuestra perspectiva como integrador y como suministrador de servicios de operación y mantenimiento podamos dar respuesta en tiempo y forma, en diseños, en entrega de equipos, y ahora explicaré un poco cuál es la cúpula de Heiren en concreto, y tener ese clima de trabajo codo con codo con los promotores, de desarrollo de esa solución, digamos, de manera conjunta y de manera coordinada, ¿no? No solo desde el punto de vista técnico, sino también un poco a nivel de modelo de negocio, poder aportar mejoras, poder aportar eficiencia, poder aportar un conocimiento profundo de las tecnologías que haga que el proyecto sea una realidad. Eso en cuanto a una solución global. En cuanto a una solución como integrador, pues evidentemente, desde una perspectiva tecnológica profunda, con la que hemos nacido, llevamos 25 años en el hidrógeno, hemos desarrollado proyectos a nivel de planta piloto, plantas demo, para otros y para nosotros,
pues conocemos profundamente la tecnología y sabemos, como comentaba Daniel, lo problemático que es un poco el sector, ¿no? Trabajar con la molécula. Eso nos posiciona, digamos, en una posición de ventaja, digámoslo así, versus otros integradores, porque verdaderamente sabemos cuál es la problemática y somos capaces de aportar a nuestras soluciones, ¿sabes? Sabemos cuál es la problemática del stack, sabemos cuál es la problemática del rectificador, sabemos cuál es la problemática de los compresores, almacenamiento, proceso de síntesis, y ser capaz de dar una solución de conjunto que integre todo de una manera eficiente, de una manera coordinada, más aún cuando en un esquema de hibridación de planta la fuente de energía es fluctuante, pues eso tiene cierta complejidad, ¿no? Entonces, el tratar esa capacidad de integración con solvencia técnica desde un punto de vista de detallista y habiendo hecho tus propios proyectos, pues aporta un valor añadido. Y por último, como comentaba, el nivel de detalle, es decir, conocer exactamente cuáles son o cómo funciona un stack a nivel interno, a nivel de cómo se comporta en un régimen de operación de un 30, un 40%, un 100%, un 110%, qué calidad de energía necesita ese electrolizador, qué producto me va a entregar, qué calidad de agua, cómo consigo esa calidad en tiempo y forma y cómo respondo a los transitorios que hay en los proyectos, pues evidentemente es también una clave importante. Clave que desde nuestro punto de vista de integración para nosotros es la máxima. Todo buscando siempre primar lo que es la calidad del producto final. Cuando esto que he dicho así parece algo muy evidente, cuando lo llevas a la realidad del proyecto no es fácil. Entonces, mirar esa óptica con los proyectos de distintas ópticas en función del momento del proyecto es lo que lleva que desde COP aportemos por producto en el que el activo prime la calidad, ¿vale? Y un poco el primar esa calidad con esas tres ópticas es lo que consideramos que es un poco el enfoque que tenemos que darle. ¿Por qué el acuerdo con Hygreen? Pues viene un poco a desbloquear una situación que percibimos de los clientes, que es la falta de confianza en lo que es el core del equipo, ¿no? En lo que es el core de la producción de hidrógeno. El tener partner consideramos que es fundamental en esta transición y en esta entidad de los proyectos. Aquí, bajo nuestra perspectiva, queremos pasar de gatear a correr. Y eso no va a ser así, evidentemente. Tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje, de ponerte de pie, empezar a caminar con cierta tranquilidad hasta que llegues a correr, ¿no? El hacer ese aprendizaje con partners que compartan tu visión del negocio, tu estrategia, tu posicionamiento en distintas geografías y en el que esté dispuesto a embarcarse en una aventura de compartir conocimiento, de enriquecernos mutuamente y de incluso proponer soluciones innovadoras a futuro con una visión estratégica, pues eso es importante para nosotros. Y ahí encontramos un poco a Hygreen. Tuvo lugar ese acuerdo. Como comentaba Daniel, el modus operandi en ese acuerdo es que ellos aporten evidentemente la tecnología a grandes escalas porque tienen referencia, tienen proyectos que es más que evidente que funcionan y se pueden tocar los proyectos, pero hay que darle un cierto carácter europeo, ¿no? Lo que nosotros llamamos la europeización de un producto que está demostrado que funciona en China, pero hay que traérselo a España, hay que traérselo a un sector europeo con unos estándares distintos, hay que ser capaz de tener ese producto. Y ahí un poco nació la alianza de que nosotros diseñemos y rediseñemos lo que es el Internal Balance of Stack de su producto con componentes europeos, con componentes locales, aportando además lo que es la asistencia técnica en caso de que haya un problema durante la vida del equipo, incluso la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, con ese esquema completo de integración, suministro de equipo, asistencia técnica y operación y mantenimiento, lo que venimos a poner al mercado es, digamos, un equivalente a un HPA, aunque no es así, es decir, un HPA sectorizado, ¿no? De tal manera que transmite al cliente una seguridad de que va a tener un hidrógeno a un precio X cuando tú empiezas a sumar todos los costes que tienes en la cadena de valor. Absolutamente. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Continuamos con Nacho. ¿Qué estrategia tenéis en Exolum para afrontar estos grandes proyectos de hidrógeno verde y sus derivados? Bueno, primero de todo, yo también agradeceros la invitación a participar y a la organización y a los valientes que estáis aquí desde hora tan temprana, ¿no? Desde Exolum, para los que no nos conozcan y probablemente incluso los que nos conocéis por nuestra actividad en España, Exolum es una empresa de infraestructura logística y que tiene presencia en 11 países, pero nuestra actividad no se reduce a los oleoductos, que es lo que probablemente todos conocen de nosotros. También tenemos varias líneas de negocio relacionadas con terminales, con el sector de la aviación, búnker o con el hidrógeno y los derivados, incluyendo el CO2. ¿Cómo lo planteamos? Pues
desde el firme convencimiento de que la transición energética, para que sea rápida, tiene que ser sostenible por sí misma y tiene que ser, digamos, pragmática, ¿no? Las soluciones pragmáticas son las que se tienen que poner sobre las soluciones quizá más ideológicas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestra aproximación al problema es bastante agnóstica, en el sentido de nos da un poco igual cuál de los vectores energéticos sea el que contribuya, y somos daltónicos también. Quiere decir que no necesariamente tenemos que empezar por el hidrógeno verde, pero si queremos llegar al hidrógeno verde, probablemente, y haciendo eco de lo que está diciendo Diego, pues tenemos que empezar por cosas que ayuden a los promotores a cubrir el gap de precio y a los usuarios a cubrir el gap de precio con las alternativas no verdes, ¿no? Entonces, probablemente el daltonismo en cuanto a la molécula es importante. Luego, otra cosa que ha comentado Diego, en la que coincidimos plenamente, que es ya no es tiempo digamos, de egoísmo, sino más bien de generosidad. Y en ese sentido, el actuar como socios y asumir riesgo en los proyectos es importante para hacer que pasen. Porque a día de hoy lo que vemos todos, y todos los que estáis sentados aquí seguro que coincidís en esto, es hay muchas intenciones, hay mucha capacidad tecnológica, hay las condiciones probablemente mejores de Europa en España para producir moléculas verdes y para generar energía verde. Lo que hace falta, digamos, es colaboración. Colaboración y encontrar partners que tengan una visión parecida a largo plazo, socios, más que proveedores de servicios, ¿no? La tercera pata de nuestra aproximación es que somos multiproducto y multimodo, como he dicho antes. Al ser agnósticos, al final, nuestro papel como gestor de la logística es facilitar que el producto llegue al consumidor. Aquí no tenemos muy claro si la mejor opción va a ser, en algunos proyectos, transportar la molécula de hidrógeno, en otros transportar el carrier que sea amoníaco o cualquier otro carrier, o directamente hacer la producción in situ de combustibles sintéticos y transportar el combustible sintético. Realmente nos da un poco igual, en el sentido de que tenemos que ser capaces de proponer soluciones eficientes para cualquiera de las opciones que el proyecto necesite. Con lo cual, en esa superposición de cadenas de valor que estamos viendo que se produce, quizá como Exolum lo que tenemos la ventaja es de que somos capaces, porque tenemos el conocimiento previo y la experiencia, de manejar todas las opciones y darle al cliente una solución, digamos, eficiente, sea cual sea su necesidad. Y ahí hablo de cliente, pero en muchos casos tengo que hablar de socio, porque nosotros no tenemos vocación de entrar en los proyectos a producir, sino a hacer lo que sabemos hacer, que es la infraestructura logística, pero sí que estamos dispuestos a entrar en el accionariado del proyecto cuando creemos en él. Entonces, eso va a la siguiente pata, que es seleccionar muy bien los proyectos en los que nos metemos. Nuestra intención no es estar en muchos proyectos, es estar en los proyectos que son relevantes, ¿no? Y eso lo hacemos, además, proporcionando opciones eficientes, pero porque nos interesa a nosotros como inversores en esos proyectos cuando lo hacemos así. Reutilización de infraestructuras es la otra gran pata. Y volviendo a la flexibilidad, ¿no? Está bien construir infraestructuras y nuestro trabajo es construirlas, pero está mucho mejor reutilizar infraestructuras, y para eso aportamos soluciones donde podemos hacer el transporte o la conexión de oferta y demanda con infraestructuras existentes, minimizando el CAPEX. También podemos tomar parte del CAPEX del proyecto, minimizando, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer el promotor. Eso lo hacemos efectivamente asumiendo un riesgo, siempre y cuando creamos en el proyecto. Entonces, en conclusión, yo creo que seleccionar bien los proyectos, ser muy pragmáticos en esa parte, seleccionar bien los partners, porque no queremos proveedores de servicios cuando somos nosotros el promotor, y tampoco queremos serlo cuando participamos en un proyecto, sino ser socios. Y luego, el último tema que mencionaría es un balance adecuado entre proyectos grandes y pequeños, yendo otra vez a lo que dice Diego, ¿no? Está bien pensar en proyectos mega. Evidentemente, los proyectos grandes son los que tienen economías de escala, sobre todo en hidrógeno, donde el electrolizador es una parte tan importante del coste que tenemos que hacer proyectos con escala.
pero no existe ecosistema, y sin ecosistema no van a salir esos proyectos grandes suficientemente rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que generar ecosistema es una de las misiones que tenemos que tener como impulsores de la transición energética y de la generación de economía de hidrógeno. Eso, vuelvo a lo mismo, superposición de cadenas de valor, añadiendo partes y complejidad, por tanto, a los proyectos para hacerlos asequibles, y proyectos grandes y pequeños. No podemos olvidarnos de que proyectos de 5 megas, proyectos de 20 megas, son igual de necesarios que los de 200 megas. Y no vamos a llegar a esos de 200 megas sin los proyectos más pequeños, porque hay que tocar la molécula, hay que tener partners pues, como Cox o como Hyen, que son gente que ya sabe lo que está haciendo, y eso es importantísimo para luego escalar los proyectos, ¿no? Por ahora lo dejo ahí, pero creo que partners adecuados, ser muy cuidadosos en la selección de proyectos y un balance de proyectos grandes y pequeños, creo que es el resumen. Muchas gracias, Nacho. Muy clarísimo. Renan, vamos contigo. Air Liquide ha sido históricamente uno de los principales actores en el sector del hidrógeno. Estamos seguros que queréis seguir siéndolo en esta transición hacia el hidrógeno renovable. De hecho, ya estáis operando proyectos de hidrógeno. Te quería preguntar cuáles son los retos críticos que ya habéis superado para estar jugando este rol, pero pensando en los grandes proyectos, ¿cuáles son esos retos que están por venir todavía y que prevéis? Gracias, Rafael. Buenos días a todos y gracias también por haber venido. Un poco al hilo de lo que decías y para presentar un poco Air Liquide en el contexto del hidrógeno, creo que es importante comentarlo. Es verdad que nosotros estamos trabajando con hidrógeno desde ya hace más de 60 años, con muchas unidades de producción en el mundo, con la producción tradicional de reformador, unos 50 SMRs. Estamos trabajando con electrolizadores pequeños también, ya tenemos unos 40 en operación desde hace mucho tiempo. Y hemos entrado en el reto de la descarbonización hace unos 10 años, ya que para nuestros clientes, para poder ofrecer soluciones de manera progresiva o directamente reemplazando por tecnologías diferentes. Entonces, hemos empezado ya hace 4 años con electrolizadores de gran tamaño. Tenemos ya 20 megavatios en operación, uno en Canadá, uno en Alemania y uno en Taiwán para nuestros clientes. Y estamos ahora pasando a la siguiente escala, un poco lo que decía Nacho, estamos pasando ahora en 200 megavatios en Francia, con la tecnología de Siemens Energy, para un cliente nuestro. Está en construcción y empezará a producir el año que viene. Entonces, clave para nosotros contar con esta tecnología para ir descarbonizando el mix, clave para nuestro cliente también, es un reto que estamos tomando muy en serio. Sobre tu pregunta, voy a elegir 3 retos que me parecen claves. El primero, que no va a sorprender a nadie porque es nuestro día a día un poco, que tiene que ver con retos de proyecto. Son proyectos tal vez un poco más complejos de los que hemos podido haber estado acostumbrados. Tenemos que contar con un terreno bien ubicado, que tenga agua, una capacidad de red brutal, mucho superior a lo que podemos estar acostumbrados. Tenemos que contar con subsidios, porque hoy en día sin subsidio el cost gap no funciona. También tenemos que contar con un partner tecnológico que nos pueda permitir recibir los equipos críticos para un electrolizador a tiempo, que sabemos que también son equipos nuevos, que hoy en día la cadena de producción no están totalmente listas, entonces eso es clave, y un marco regulatorio claro, que eso a veces es un poco lo que falta, saber exactamente cuáles son las reglas del juego, cuáles van a ser las reglas del juego en 10 años, y eso genera incertidumbre y riesgo. El segundo reto, que creo que vamos en la buena dirección, es un reto tecnológico, y lo hemos hablado con tecnologías que ya estamos trabajando, pero que siguen siendo tecnologías nuevas, que no hemos visto en operación desde hace mucho tiempo, y entonces no tenemos mucha experiencia como fabricantes y como operadores, y es algo que tenemos que ir construyendo, como decían mis compañeros de mesa también, empezando con los primeros bloques, lo cual nosotros ya lo estamos haciendo desde hace unos años. Y ahí tenemos una apuesta también con un partner estratégico, también en línea con lo que estamos hablando. Estamos aliados con Siemens Energy para fabricar electrolizadores en conjunto, y con esa filosofía de ir aprendiendo, operando también, e integrar los aprendizajes
que tendríamos nosotros como operadores, instaladores de electrolizador en las futuras generaciones de esos electrolizadores. Y eso me parece que es clave y va a ser muy importante también al día de mejorar la fiabilidad de esos equipos y para poder dar mayor garantías a los que están consumiendo hidrógeno al final. El último reto que no va a sorprender mucha gente tampoco es un reto económico. Hoy en día la verdad que estamos viendo un gap que en muchos casos no estamos consiguiendo cerrar. Se comentó ayer por la mañana en la inauguración de la necesidad de contar con una electricidad económica. Es verdad que hoy en día todavía nos falta un poco, aunque sea para proyectos donde estamos intentando descarbonizar capacidades existentes de hidrógeno gris. Es verdad que contaríamos con un poco más de soporte, sería más fácil. Y finalmente también estamos viendo que, por ejemplo, en Francia y otros países de Europa estamos ya con una transposición de la red que da un cierto apoyo a la producción de hidrógeno verde que aún no contamos aquí y que ayudaría mucho probablemente a los proyectos de ir avanzando. Así que lo dejo ahí, obviamente hay muchos más retos, pero esos son los 3 que destacaría. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos con Javier. RWE es una de las utilities más importantes de Alemania, que es un país que se prevé que sea uno de los principales consumidores de hidrógeno renovable. Vosotros estáis en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable y podéis desempeñar y vais a desempeñar diferentes roles, papeles críticos en ello. Me gustaría que nos explicaras cuáles son esos papeles que vais a jugar y bueno, cuáles son los principales retos que veis en el desarrollo de estos proyectos. Muy bien. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí, aunque trabajo para una empresa alemana, pero bueno, realmente soy andaluz, o sea que esta es mi tierra, o sea que muchísimo mejor. Pues, bueno, al final los off-takers siempre vamos los últimos en las intervenciones, ¿no? Como todo el mundo ve la cadena de valor desde el suministro hacia el cliente, pues nos toca hablar al final. Entonces, voy a decir algunas cosas que ya se han dicho. Desde RWE nosotros jugamos 3 roles bastante importantes. Primero, como productor de energías renovables, ¿no? Somos uno de los mayores productores de energías renovables en Europa, también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, para electrólisis y sobre todo para el hidrógeno verde, pues hace falta esa energía renovable. Jugamos un papel importante también como off-taker, obviamente, ¿no? Se habla en Alemania de que se van a necesitar de 70 a 90 teravatios hora, cual es una auténtica burrada, de hidrógeno importado, ¿no? Porque no hay suficiente energía verde disponible para abastecer la demanda que pueda tener un país tan industrializado como es Alemania. Entonces, ese hidrógeno verde pues tiene que venir de algún sitio. Entonces, nosotros estamos desarrollando un proyecto de importación, uno de los más grandes de Europa, en el puerto de Hamburgo, en el puerto de Brunsbüttel, básicamente para atraer ese hidrógeno. ¿En qué formas? No lo sabemos todavía, o sí lo sabemos, tenemos varias ideas, pero en general nos gusta hablar de combustibles limpios, ¿no? Al final todos derivados del hidrógeno, pero que pueden tener diferentes versiones. Y por último, pues también como trader, es decir, no nos olvidemos, y bueno, de esto va un poco mi intervención también, que al final el hidrógeno no va a ir solamente del suministrador al cliente. Así no es como funcionan los mercados, ni es como no funcionan, eso Nacho lo sabe muy bien, cómo funcionan los mercados internacionales de combustibles, ¿no? Al final tienes una serie de intermediarios que facilitan el transporte y la logística. Entonces nosotros nos vemos en esos 3 roles. Hay 3 problemas también, curiosamente desde mi punto de vista, que hay que solventar. Yo creo que la tecnología está, ¿no? Y tengo a mis compañeros de panel, pues, bueno, sí, se puede mejorar, pero la electrólisis está ahí. Nosotros tenemos una planta en Lingen que está funcionando y está produciendo hidrógeno verde, ¿vale? Entonces, la tecnología está ahí. Y la logística también. O sea, aquí pues, hay empresas como Exolum, por ejemplo, que saben cómo transportar combustibles. Y el hidrógeno es más difícil de transportar que otros combustibles, pero se puede transportar también. Entonces, partiendo de la base de que la tecnología está ahí, ¿qué nos falta? Nos falta primero unos incentivos que sean razonables y que sean homologables en Europa. Ahora mismo tenemos a cada país haciendo la guerra por su cuenta. En Alemania con H2 Global, luego tenemos el Banco del Hidrógeno, luego tenemos subvenciones locales, regionales, nacionales, que están muy bien y ayudan, pero al final están creando una asimetría en el mercado, pueden crear una asimetría en el mercado, ¿no? Deberíamos intentar, por lo menos a nivel europeo, ya que parece que es un ámbito donde se pueden llegar a ciertos acuerdos, que haya una política de incentivos razonable. De hecho, por ejemplo, las últimas bases de la convocatoria de H2 Global que sacó el gobierno alemán, pues para mí son un despropósito, porque pues, empiezan a mezclar vectores, se prima una vía de transporte respecto a la otra, precisamente habría que evitar esa asimetría. En segundo lugar, tenemos que escuchar al cliente.
hablamos siempre desde el punto de vista casi ingenieril o técnico, ¿no? Bueno, esta es la mejor solución y demás, pero bueno, al final tenemos que ver qué es lo que quieren los clientes. Al final nosotros somos un off-taker, pero no nos vamos a quedar el hidrógeno. El hidrógeno se lo vamos a vender a empresas alemanas de aviación, de producción de acero, industriales, petroquímicas, etcétera. Y hay que ver qué es lo que necesitan ellos, porque si tú preguntas, cada uno te va a dar una respuesta diferente. Uno te va a decir, no, yo es que necesito metanol. Si hablas de la industria marítima, te van a decir que quieren metanol, porque los barcos quieren ir con metanol y no quieren ir con amonia y no se puede utilizar hidrógeno directamente. Si hablas con la industria petroquímica, te va a decir, nosotros preferimos amoníaco, porque el amoníaco nos viene bien en nuestros procesos, o con la industria de fertilizantes. Si hablas con la industria del acero, te van a decir, nosotros queremos hidrógeno directo, pero a lo mejor lo quiero mezclado con mi gas, que estoy tomando ahora de la red. A lo mejor la solución que me viene mejor para tener que cambiar el mero número de equipos es hacer blending. Entonces hay que escuchar al cliente. Yo creo que ahora mismo no estamos escuchando porque de la misma manera que sucede con los otros combustibles líquidos, y tienes el diésel, la gasolina y demás, pues va a haber muchas formas de hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando que todas van a convivir. Nosotros más que agnósticos diría que somos politeístas. creemos en todas, ¿no? Y cada una de ellas. Entonces, hay que esforzarse, por ejemplo. Y por último, y esto es lo que me gustaría incidir, es tenemos que apostar por la vía marítima. En nuestro caso lo tenemos claro, después de haber analizado más de 100 proyectos a nivel mundial, si queremos que haya comercio mundial de hidrógeno, que tendrá que haber, tenemos que apostar por la vía marítima. Al final todo el mundo piensa, bueno, el hidrógeno es un gasoducto, se transporta por gasoducto, ya está, ¿no? Y llegamos a ese reduccionismo, pero a nadie se le ocurre pensar que a lo mejor la manera más eficiente de transportar grandes cantidades de hidrógeno es con combustibles derivados líquidos y a través de los puertos. En España tenemos una infraestructura portuaria fantástica, me pongo ahora en el gorro de español que está hablando en Huelva, que podemos utilizar para exportar hidrógeno a otros países. Que ese hidrógeno será metanol, será amoníaco, será hidrógeno comprimido. Va a depender mucho de la tipología del proyecto y del cliente, pero tenemos que apostar decididamente por la vía marítima. Porque además, un poco en relación con lo que decían nuestros compañeros, los grandes proyectos de ductos solo funcionan si son muy grandes. Y ahí tenemos el problema del chicken and egg, ¿no? Es decir, al final, lanzar proyectos de miles de millones que tienen que cruzar 7 países, que van de manera submarina, que luego cruzan los Alpes, es bastante complicado, ¿no? Al final eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces parece más lógico empezar con proyectos que a lo mejor son un poquito más pequeños, ¿vale? Pero que realmente el transporte es posible. Alemania está a 2 días de navegación de España, o España está a 2 días de navegación de Alemania. Es decir, el tiempo que se tarda en llevar un cargamento, vamos a poner de metanol o de amoníaco, desde aquí hasta el puerto de Hamburgo, por ejemplo, desde Algeciras o desde Huelva, son 2 días, 2 días y medio. Es decir, y son tecnologías que están probadas, es decir, no requieren ninguna complejidad. Entonces yo creo que deberíamos apostar decididamente por esa vía. Muchísimas gracias. Me gustaría haceros muchas preguntas, pero para ceñirnos al tiempo que tenemos, pues tenemos 1 minuto cada uno, pero os voy a lanzar una pregunta y os ruego eso, que seáis muy rápidos. Diego, mencionaste en tu anterior respuesta un aspecto, las alianzas estratégicas, ¿verdad? Y comentabas entender muy bien al promotor, entender muy bien lo que necesitamos del fabricante. Me gustaría que completaras la respuesta con un aspecto que yo creo que es importante, que es también vosotros como epicista os vais a tener que apoyar en una red de subcontratación que se van a juntar en un lustro una cantidad de proyectos inmensos que yo creo que puede generar cierta dificultad. ¿Cómo tenéis pensado afrontar eso? Más allá de las alianzas que bien has comentado, que es un poco a nivel de promoción y a nivel de partners, ¿no? Tecnológicos que te acompañen en poner soluciones viables desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de CAPEX, incluso de OPEX. Creo que hay algo que sí me gustaría resaltar, ¿no? Un poco creo que todos los que estamos involucrados en esto lo tenemos en la cabeza, pero bueno, por explicitarlo, ¿no? Es que al final los proyectos tienen que pasar en algún momento desde los papeles a la realidad. Es decir, alguien tiene que montar el electrolizador, tiene que soldar las tuberías, tiene que hacer lo que es el montaje de la planta, y actualmente el tejido industrial que encontramos, y digo desde COS un poco, que trabajamos en ámbitos internacionales en España para cometer estos proyectos, no voy a decir que es inexistente, pero es pobre, ¿no? Digamos, venimos un poco heredados de hacer proyectos de gran envergadura a nivel de ciclos combinados, PV, en lo que hay o hubo un tejido industrial que posibilitó todo ese montaje,
pero ese tejido industrial ahora para los proyectos y la envergadura de estos proyectos y la complejidad de estos proyectos, donde unimos procesos de síntesis con una producción de hidrógeno, con hibridaciones con energías renovables, no encontramos que ese tejido industrial ahora mismo esté dimensionado para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, el crear alianzas en fases muy incipientes, a nivel incluso de que ese tejido industrial, darle una formación a estas nuevas tecnologías a trabajadores existentes o a futuros trabajadores, el enseñar a esas empresas que no tienen un contacto ahora mismo con la molécula, cómo se comporta la molécula, cómo se gestiona ese tejido industrial, para nosotros es clave. Más allá de la promoción y de los tecnólogos que sabemos hacer las cosas, y si no, pues tenemos herramientas. Ahora mismo el tejido industrial de la subcontrata que siempre hemos necesitado, ahora mismo desde COS vemos que es un problema grave. Muchas gracias. Nacho, se ha mencionado la importancia de los tubos para transportar. Nosotros sabemos que en España en particular hay un montón de proyectos que están pendientes de la red troncal y del H2Med para conseguir su viabilidad. Sabes que nosotros desde Avalon estamos desarrollando un proyecto en la Bahía de Cádiz que nos hemos visto un poco obligados ante la ausencia de ese tubo de proyectar y promover ese ducto. ¿Cuál es tu opinión respecto? ¿Crees que deberíamos esperar por esa red troncal? ¿Crees que deberíamos poder trabajar en un proyecto como el nuestro en una infraestructura dedicada punto a punto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, y tienes un minuto. Como se suele decir, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. A ver, yo ahí coincido con Javier. Vamos a ver. La infraestructura del tubo y la red troncal es una parte de la solución. Y, por tanto, es algo que cuando se desarrolle y en el tiempo en el que va a tardar en desarrollarse, pues yo creo que va a jugar un papel relevante en la solución global para esos proyectos muy, muy grandes que efectivamente le van a dar la masa crítica como para poderlo hacer funcionar de forma eficiente, ¿no? En el entretanto, hombre, yo creo que hay que echar a andar. Entonces, ese echar a andar probablemente es, como decía Javier, con proyectos a lo mejor diseñados desde el principio para ser flexibles y decidiendo cuál es la molécula que se mueve mejor, ¿no? Javier lo explica muy bien. Al final tienes muchos usos del hidrógeno y no todos los usos requieren molécula como tal, ¿no? Entonces, y no todos los usos que requieren molécula, además, son susceptibles de utilizar infraestructuras compartidas. Entonces, bueno, si tú te vas a clientes industriales químicos que requieren la molécula físicamente para sus procesos como feedstock, pues oye, desde luego el tubo dedicado es una solución muy eficiente. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es conectar punto a punto con una economía de escala determinada y además con la molécula pura, ¿no? Entonces tiene sentido. A la hora de exportar el hidrógeno como vector energético, pues igual esas otras soluciones, que son las que van a hacer ecosistema, son por las que hay que empezar. Dicho lo cual, si tenemos un proyecto, yendo a lo que mencionas, ¿no? Si tenemos un proyecto donde ya tienes la escala y tienes la necesidad, hombre, yo lo único que haría, o sea, yo probablemente empezaría a trabajar en él. Lo que sí pediría entonces es una claridad mayor en la regulación, ¿no? El problema principal que tienen ahora mismo los proyectos de escala que requieren esas conexiones directas son probablemente la falta de claridad en la regulación, porque el gas package o los actos delegados y tal no están todavía suficientemente claros como para garantizar que el plan de negocio es sostenible a largo plazo. Claro, los plazos, la visibilidad que tenemos, pues está en los 3, 5, 6 años, pero estos proyectos son de 15, 20 años. Entonces, no podemos pedirle a los inversores que se comprometan a proyectos de 20 años cuando no tienes claridad regulatoria a más de 5. Y eso es un problema grave, ¿no? Entonces, veo que nos queda poco tiempo, por ser breve, yo diría, hay que empezar a trabajar en ellos, pero probablemente, voy a coger la expresión de Javier, siendo politeísta, yo creo que hay que empezar también a plantearse cuál es la mejor forma en función del destino final de esa molécula. ¿Cuál es el uso que se le va a dar? Si es como vector energético o como batería, digamos, o electrón movible, o es como molécula
feedstock para una industria. Muchas gracias. 20 segundos, Daniel, pero te quiero hacer una pregunta. Los fabricantes europeos, fabricantes chinos, vosotros vais a europeizar una fabricación que originalmente estaba en China. En 20 segundos, ¿debemos aprender algo en Europa de eso que pasa en China para conseguir un producto de calidad y realmente competitivo? China tiene costes, tiene cadena de suministro, tenemos que aprender de su experiencia y su capacidad, pero tenemos que aliarnos con ellos. Nosotros somos un ejemplo de una compañía que viene a invertir en España y en Europa. Proteger el mercado del producto chino como tal, en nuestra opinión, nos va a hacer perder competitividad, absolutamente. Entonces, claramente tenemos que beneficiarnos de esa experiencia, de esa tecnología y buscar que las inversiones lleguen aquí, pero con una visión amplia. Desde luego, esa es la foto que tenemos en Jairin y esa es la apuesta que hemos hecho. Muy bien. Bueno, pues hemos agotado todo el tiempo. Muchas gracias a todos por participar en este panel y por supuesto, a ustedes por acompañarnos hoy.